formas de abrir tu palabra juntos en este lugar. Gracias por la disposición de los anfitriones, gracias Señor por la disposición y el corazón de los que vienen de cada uno de sus lugares, del trabajo, de sus casas. Gracias Dios bendito por darnos la capacidad para poder llevar este mensaje a través de las redes sociales y hablar de la persona más importante que hay y que ha estado siempre, que es tu Hijo Jesucristo, que es el centro del universo y que es el centro de todo tu plan, de todo tu propósito. Señor, te bendecimos y te pedimos en esta tarde, Dios, puestos de acuerdo, unidos, juntos, por nuestros hermanos que hoy se encuentran enfermos, que se encuentran en el hospital. Te pedimos por aquellos que están con dolencias, aquellos que se encuentran con un corazón quebrantado, Dios, que están atravesando por tribulación, por prueba, por angustia. Te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, bendito Dios, que su corazón y su mente puedan ser cautivados por tu Espíritu. Que tu palabra, Dios, venga a su mente, que tu palabra, Dios, pueda traer paz a sus corazones. Y que podamos nuevamente, Dios, oír testimonios de cómo tu palabra pudo obrar en el cuerpo, en la salud, en el corazón, en la mente, en la vida, en las familias de cada uno de nuestros hermanos. Pero sobre todo también te pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que salves personas, salva personas en este lugar, salva personas que escuchen este mensaje. Te pedimos, Dios, que tu palabra corra y fluya y pueda quebrantar y pueda traer al arrepentimiento y pueda traer fe, la fe que es en Cristo Jesús para salvación de los pecadores. Gracias te damos por permitirnos oír tu voz a través de tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo obrando, hablando, tocando nuestros corazones. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Los hechos de Jesucristo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Vamos a pensar que estamos haciendo como un examen. ¿Qué hizo Jesús? La mayoría de las personas, les digo algo, no saben qué hizo Jesús. No conocen la historia de Jesús. Aún los creyentes que usan Biblia no necesariamente tienen fresco y tienen el conocimiento de lo que la Biblia dice que debía de haber hecho Jesús, lo que hizo Jesús y lo que comprueba que Jesús es el Salvador. ¿Qué es lo que hizo Jesús a manera de examen? Si están tomando apuntes, en una forma sencilla, Jesús vino a salvar. ¿Qué hizo Jesús? Jesús vino a salvar. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Qué lo motivó? ¿Por qué lo hizo? Y la respuesta, ¿cuál sería? Lo hizo por amor. Por puro amor. Y no lo entendemos, no lo dimensionamos. Y Dios quiera que de alguna forma el Espíritu Santo, al ser expuestos a su palabra, toque nuestros corazones. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo fue que Jesús se convirtió o logró la salvación de nuestras almas? Hablemos de una vida perfecta, una vida sin pecado, pero murió como pecador. Fue sepultado entre los ricos, en un lugar de opulencia, y fue resucitado en gloria para nuestra salvación. Pero la historia no termina ahí. La historia continúa porque Jesús fue llevado al cielo para preparar un lugar para los suyos. Un lugar para nosotros. Un lugar para los que hayan creído en Él. El día de hoy entonces el título es Los Hechos de Jesucristo. Ese es el tema del que vamos a hablar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué debe ser importante para cada uno de nosotros? Y para quien pueda escuchar este mensaje, esta meditación. Porque de ello depende la salvación o la condenación de las almas. Así de simple, así de sencillo. Este mensaje o hablar de los hechos del Señor Jesucristo
es importante porque de ello depende la salvación o la condenación de las personas. Entonces, el propósito es que Dios nos haga entender la importancia, la trascendencia de la persona de Jesucristo y de las obras que hizo el Señor Jesucristo hace 2000 años. Podemos entonces comenzar, vamos a dividirlo en 3 partes sencillas para que se nos quede bien claro, bien grabado. Lo primero que vamos a hablar de la vida de Jesucristo. La vida de Jesucristo. Lo siguiente va a ser hablar de la muerte de Jesucristo. Y lo último va a ser hablar de la resurrección de Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de la vida de Jesucristo, pensemos nosotros, hace 2000 años, había algunos comentaristas han dicho que las personas habían perdido toda esperanza de que Dios volviera a hablar a sus vidas, porque después, imagínense ustedes, no de 10 años, no de 20 años, no de 30 años, sino de 400 años de silencio que Dios había guardado, donde Dios no le había hablado nada ni a su pueblo, mucho menos a la humanidad. Para que nos demos una idea, ¿cuánto llevas de casado? No, mejor le pregunto después. 30 años. Sí. Sí, yo no, perdóname, yo sé que los hombres no, aquí, perdóname. Sirvan un café, porque no estoy nervioso. Ayer hablábamos con unas personas de esto. Han pasado 50 años de casados. ¿Y cuánto tiempo tienes tú? Y decimos, han pasado 10 años, han pasado 20 años. Y a lo mejor te acuerda uno, yo iba a la secundaria y dices tú, es que yo iba a la secundaria, así como que fue ayer. Pero volteas y dices, no, ya no fue ayer y ya no fue hace tan poquito. Pero han pasado entonces 400 años y donde el ambiente, piensen en esto, el ambiente, los mismos judíos ya no creían mucho en las escrituras. ¿Se acuerdan ustedes que los saduceos, por mencionar un dato, un ejemplo, los saduceos, que era una de las sectas principales del judaísmo, los que ocupaban los primeros sitios en el Sanedrín, o lo podemos entender como el consejo de ancianos gobernantes de Israel, ellos no creían en el Espíritu. Imaginen ustedes eso. El día de hoy sabemos de alguna religión que no cree en la resurrección y que dice que cuando se muere alguien se acaba todo, que no existe el cielo, no existe el infierno y que solamente algunos ciertos números van a llegar a la eternidad. La gente, las personas que creen en la evolución, que son muchas o que es la mayoría, las personas que se dicen ser creer en la ciencia o basarse sobre hechos científicos, generalmente cuando se habla del espíritu no lo entienden. Si alguien no entiende lo que es el espíritu, no entiende que el ser humano es un ser espiritual, entonces somos, tal cual lo dice la gente, seríamos solamente animales, seríamos solamente seres que viven algunos momentos, un par de décadas o a lo mejor 7 décadas, cada quien vivirá por un tiempo y después morirá. ¿Qué esperanza hay para alguien que no entiende, que no comprende la realidad de que hay un Dios y de que es necesario aprender a relacionarnos con Dios? Imaginen, los mismos judíos habían dejado de creer en la Escritura. Este grupo que ocupaba el gobierno en Israel creía solamente en la ley de Moisés, los primeros libros de Moisés. No creían en los salmos, los libros proféticos o los sapienciales, y mucho menos, bueno, se había dado el comienzo de la escritura del Nuevo Testamento. Se había propagado el helenismo o la cultura griega, ¿no? Entonces ahora, fíjense en algo, decimos nosotros, ¿por qué los judíos son monoteístas? Porque creen en un Dios. ¿Y por qué los griegos y los romanos y todos los demás dioses eran politeístas? ¿Cuál es la diferencia y por qué tanto problema? Tú eres monoteísta y tú eres politeísta, tú crees en muchos dioses y tú solo en uno. ¿Y por qué perseguían a los judíos y acabaron matando a los creyentes, a los cristianos, por no creer en muchos dioses, sino solamente creer en un solo Dios? ¿Alguna vez se han preguntado por qué?
¿Alguna vez han indagado cuál es la diferencia realmente, no solamente la cantidad de dioses que se adoran, sino cuál es el problema de eso? El asunto principal es que para las personas había dioses de la naturaleza, del sol, la luna, las cosechas, la lluvia, la tierra, los montes, los dioses de los valles, los dioses del mar, y había dioses para cada cosa. Entonces, las personas, entre más dioses pudieran agradar, ¿cómo les iba a ir según ellos? Pues bien, pues si yo estoy bien con todos los dioses que según ellos existían, les iba a ir bien. Y entonces el hecho de tener en medio de ellos a una persona que adorara solo un dios y que rechazara a todos esos cientos, decenas o miles de dioses, implicaba atraer maldición sobre sus vidas. Por eso no los querían, por eso decían, esos no creen en nuestros dioses, y por eso los perseguían, y por eso los mataban, y por eso se burlaban de ellos. Porque además los judíos adoraban a un Dios que no tenía imagen, no tenía rostro. Hoy sabemos que Dios se hizo hombre en la persona de Jesús. En medio de este ambiente, en un momento donde nadie lo esperaba, nace un niño en un pesebre. Pero no fue solamente un nacimiento casual o un nacimiento ahí un tanto secreto. Porque la Biblia dice que se movieron los astros. La Biblia dice que hubo gente, astrónomos, que vieron en el cielo que aparece una estrella que no estaba, que llama la atención y que los mueve porque ven que se mueve en una dirección. Y algunos conocían la profecía y comienzan a caminar a seguir esa estrella. Y porque alrededor de ese nacimiento aparece en el mundo espiritual, había ángeles, pero se manifiestan a los pastores. Y empieza a haber una serie de situaciones que empiezan a conmover no solamente el mundo físico, sino el mundo espiritual, la creación completa. Nace un niño en un pesebre porque no hubo lugar para él. Y llegan y le adoran y los ángeles anuncian y un ángel llamado Gabriel viene y dice, su nombre será Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Pero este niño comienza su niñez perseguido por Herodes, que lo quería matar. Sigue creciendo, tiene que salir huyendo. Si ustedes recuerdan, salen huyendo de Belén y se van a Egipto por aviso del ángel. Pasan algunos años y su familia regresa, pero ya no regresa, sino se va a vivir a Nazaret. Y en Nazaret viven una vida, pues lo más normal que pudiéramos nosotros imaginar. Porque dice la Biblia que cuando Jesús comienza a manifestarse en su ministerio, la Biblia dice que la gente, ¿cómo lo conocía? Como el carpintero. No es este el carpintero, no sus hermanas están con nosotros, no sus hermanos son estos. Y la Biblia nos enseña que la vida de Jesús fue una vida muy, muy normal para lo que pudiéramos nosotros hoy imaginar. Sin embargo, al llegar a la edad de los 30 años, Jesús comienza un ministerio, comienza su obra, cumpliendo la voluntad del Padre, viviendo una vida perfecta, sin ningún tipo de pecado, sin ningún tipo de acusación que pudiera hacerse contra el espiritual o moral. Y pasan estos 3 años y esta vida perfecta es lo que lo califica como el hombre perfecto según el Evangelio de Lucas, el cual podría ocupar nuestro lugar o ser el sustituto o ser el que nos otorgara con su justicia la justicia a nosotros los pecadores. Imaginen ustedes esta vida tan complicada, esta vida donde no lo conocieron en una escuela rabínica, donde no lo conocían tal cual como un maestro, hasta que comienza en su bautizo por medio de Juan el Bautista. Entonces, ¿cuál era el propósito de venir al mundo? ¿Por qué vino al mundo el Señor Jesucristo? Dijimos una cosa, a salvar ¿a quiénes? A los pecadores
de sus pecados. Pero otra cosa que Jesús comenzó a anunciar desde el momento de su manifestación, ¿cuál fue? El reino de Dios. Jesús tuvo que vivir una vida y desarrollar su vida espiritual, su vida física, su vida intelectual, su vida social. Tuvo que crecer como cualquier persona. Cuando comienza su ministerio, ¿qué fue lo que hizo en su ministerio el Señor Jesucristo? Podríamos hablar de una forma sencilla de tres cosas. Enseñó, ¿sí? Enseñó a las personas. ¿Qué fue lo que enseñaba Jesús? ¿Cuál era la base de sus enseñanzas? ¿Qué dirían ustedes? ¿Se acuerdan que un día, para sintetizarlo, un día le dicen a Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Se acuerdan? Y había un montón de personas ahí, conocedores de la ley, y maestros, rabinos. ¿Qué dijo? El principal mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Deuteronomio 6:4. Y dice, pero el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Sobre esa base, y lo dijimos al principio, Jesús vino a salvar, pero ¿por qué? Por amor. Sobre esa base eran sus enseñanzas. Él no enseñaba cosas intelectuales, mira, la Biblia dice, como lo enseñaban los rabinos. Es que, mira, para guardar el sabbat tienes que solamente caminar tal cosa, no puedes hacer esto sí se permite, pero esto no, y para llevar las fiestas, y para hacer esto, y los sacrificios, y puras enseñanzas, ¿cómo eran? Puras enseñanzas intelectuales. ¿Pero qué enseñaba él? Él enseñaba a amar a las personas, y al amar a las personas, hacía milagros. Al amar a las personas, les cambiaba la vida. Al amar a las personas, les perdonaba sus pecados. ¿Qué más hizo el Señor Jesucristo? Anunció o predicó las buenas noticias del reino, o anunció que Él había venido a establecer su reino en medio de los hombres. Un reino eterno, un reino de justicia y un reino que no permitiría la entrada de los pecadores o de los rebeldes hacia Dios. Y dentro del ministerio de Jesús, la tercera cosa que podemos afirmar que hizo constantemente, pero no a todos, Jesús que hizo sanar. No lo hizo a todos. Yo no sé si han meditado en esto, pero es interesante. Jesús no sanó a todos. ¿Podía haberlo sanado? Entonces, ¿por qué no lo hizo? Y es una interrogante que para muchos de nosotros, yo les diría, a mí me quebró la cabeza por mucho tiempo. Él no vino a sanar a todos, pero sí vino a salvar a todos los que se volvieran al arrepentimiento. Y a través de algunas sanidades, que no son todas las que registra la Biblia, porque Juan dice que fueron muchos y fueron tantas las obras de Jesús, que si se escribieran en un libro o en libros, no cabrían en el mundo. Pero a través de cada milagro, a través de cada enseñanza, a través de cada obra de Jesús, ¿saben qué hizo Jesús? Hizo lo mejor que podía hacer por esa persona, o por esa mujer, por ese hombre, por ese siervo, ese niño. Y eso era un ejemplo de lo que quería hacer Jesús con cada uno de los que se acercaran a él. Por eso no podemos decir, es que fue algo injusto, o por qué no hizo más. Jesús hizo, y quedan señales registradas para que entendamos que son el ejemplo de lo que Jesús quiere y puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Así como hizo Jesús esas obras perfectas, completas, poderosas, Jesús quiere y puede hacer en nuestras vidas eso. ¿Qué más hizo el Señor Jesucristo? No solamente se dedicó a hacer milagros y vivir como un ermitaño solo. ¿Qué fue lo que hizo? Escogió a un grupo de personas, 70, a un grupo de personas 12, a un grupo de personas 3, ¿para qué? Para enseñarlos, para que fueran sus discípulos, para que vivieran con Él, para que aprendieran a predicar, para que tuvieran la misma autoridad para hacer las obras que el Señor Jesús hizo. ¿Qué fue lo que caracterizó el liderazgo de Jesús? Jesús hablaba de dos cosas. Dijo, entre las naciones, entre los poderosos,
el que manda es el que se enseñorea y el que se engrandece. Pero entre ustedes yo estoy como el que sirve. Yo no estoy aquí para sentirme o para mandar, yo estoy como el que sirve. ¿Qué caracterizó entonces el ministerio de Jesús? Amor, servicio, entrega, humildad. Amor, servicio, entrega y humildad. Eso es lo que caracterizaba a Jesús y eso es lo que Jesús quería que caracterizara también el ministerio de cada, no solamente de los 12 apóstoles, sino de cada creyente, porque cada uno de nosotros, desde el más joven que pueda haber hasta el más grande, cada uno de nosotros, ¿qué somos según la Biblia? Instrumentos escogidos por Dios. ¿Para qué? Dice la Biblia, le dice el Señor al apóstol Pablo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuáles virtudes? Ya hice una lista, tal vez no exhaustiva, pero amplia, de las virtudes del Señor Jesucristo. Sin embargo, dijimos, ¿qué fue lo siguiente a ese ministerio y esa vida perfecta? La muerte de Jesús. Después de haber hecho muchos bienes entre los hombres, ¿qué fue lo que pasa con Jesús? Lo querían matar. Lo perseguían, le ponían trampas, lo cuestionaban por todo lo que decía y por todo lo que hacía. ¿Cuál fue la causa por la que querían matarlo? Porque él dijo que él era el Hijo de Dios. Y al decir eso, significaba que él era Dios mismo. Dios mismo aparece a las personas y les anuncia que él es el Hijo de Dios, que él es Dios hecho hombre y que había venido a amarlos y que había venido a salvarlos. Pero ¿qué fue lo que la gente pidió contra él? Pidió la pena de muerte. Jesús tuvo que ir a la cruz para soportar la pena, para cargar la pena de nuestros pecados. ¿En qué momento, fíjense en algo, en qué momento el Señor Jesús comenzó a anunciar su muerte? ¿Se acuerdan ustedes? En Mateo capítulo 16, a partir del verso 18, Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le empieza a decir, bueno, algunos que Jeremías, Juan el Bautista, el profeta, y dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy? Y todos se quedan callados. Y solo Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A partir de esa declaración y que el Señor Jesús bendice a Pedro y habla sobre la iglesia, el Señor Jesús, versos después, a partir del verso 21, comienza a anunciar su muerte. ¿Qué pasaría? Quiero que piensen en esto. ¿Qué pasaría si ustedes supieran cuándo van a morir? Si ustedes les dijeran, mira, la fecha de tu defunción es esta y la forma en que vas a morir es esta, ¿cómo vivirían su vida? ¿Felices? ¿Vivían disfrutando? ¡Ay, me quedan 2, 3, un año! Sí. La realidad es que yo creo que todos viviríamos llenos de angustia, de miedo, tristeza, desesperados, y en lugar de vivir al día, viviríamos como contando, haciendo cuenta regresiva del tiempo que nos queda y viendo tal vez lo que no podemos lograr hacer a lo largo de nuestra vida. Pero Jesús sí sabía cuánto tiempo iba a vivir y cómo iba a morir. Y en ningún momento de la Escritura, de lo que la Escritura nos revela, el Señor Jesucristo se vio enojado, desesperado, angustiado, conflictuado. El único momento donde encontramos al Señor Jesús triste, y lo dice Él, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Cuál fue ese momento? Cuando va con sus discípulos caminando hacia Jesús y les dice, acompáñenme a orar. Y los deja
primero a los 8 y se lleva a 3. Y los deja a los 3 cerca de donde él va. Dice la Biblia, se pone de rodillas y comienza a orar. Una oración muy breve, o lo que registra la Biblia, una oración breve. Pero una oración llena de dolor, llena de pasión. ¿Qué le decía al Padre? Padre, si quieres pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿El Padre qué hacía en el cielo? ¿Se han preguntado? Cuando leemos esos pasajes, ¿qué podemos decir del Padre? ¿Han pensado? Piensen, trasládenlo a nuestras vidas. Cuando estás atravesando por un problema, cuando estás atravesando por una situación, ¿no piensas, ¿y qué hace Dios en este momento mientras yo le oro? ¿Sí o no? Pero ¿por qué cuando hablamos de Jesús no nos importa? ¿Por qué no nos interesa considerar cómo en esos momentos, qué hacía el Padre? Cuando Jesús, su Hijo amado, le decía, habrá otra oportunidad, habrá otra solución. El Padre estaba en el cielo y escuchaba su oración. Pero no hubo palabras más que envió un ángel que le fortaleciera. Y lo más seguro era recordar, en esa condición humana, recordarle que no había otra forma y que era necesario que Él cargara, fíjense, que Él cargara con los pecados tuyos y míos, no de toda la humanidad. Jesús no vino a morir por todos, para salvar a todos. Si Jesús hubiera muerto por todos, entonces todos se salvarían, porque la voluntad de Dios se cumple, sí o no. Pero Jesús vino a salvar a quienes, a los que creen en Él, a los que tienen fe, a los que se arrepienten, a los que renuncian a su vida en este mundo y le entregan su vida a Él y viven para su reino. Esa es la realidad que enseña la Biblia. Jesús estuvo decidido a ir a la cruz. Ahora, ¿por qué Jesús? ¿Por qué no el Padre? ¿Por qué no el Espíritu Santo? Si las 3 personas son Dios en plenitud. ¿Por qué? Hebreos da la respuesta. Porque fue Jesús, dice la Biblia, que por Él y para Él fueron hechas todas las cosas, Colosenses 1:15. Y Hebreos dice también que todo fue hecho por Él y que se sustenta por el poder de su palabra. Jesús, amando a su creación, amándonos, entiéndelo y apropiate. Amándote a ti, Jesús, antes de ir a la cruz, tenía puesto el corazón, su amor hacia nosotros para salvarnos. Fue, y como dijimos, murió entre pecadores. Murió entre los peores pecadores que había en ese momento. El Hijo de Dios participando y muriendo exhibido en esa galería entre ladrones, entre personas que rebeldes hacia Roma. El Señor Jesucristo está en esa cruz, desnudo, avergonzado, humillado. ¿Por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Porque no había otra manera. Porque Él había decidido, y lo dijo en Juan capítulo 10, a mí nadie me quita mi vida, yo la pongo y yo la vuelvo a tomar. Y voluntariamente cumplió con esa muerte. Sin embargo, resucitó de entre los muertos. ¿Cuál es la condición para que uno pueda ser salvo? ¿Cuál es la condición para vivir experimentando no solamente el perdón de los pecados en el pasado, sino permanentemente venir experimentando la salvación que Cristo proveyó? La salvación no abarca solamente el perdón de los pecados. El perdón de los pecados se llama justificación y es parte de la salvación. Pero después del perdón de los pecados, que es la justificación, ¿qué sigue? La santificación y la salvación de Dios se sigue manifestando y sigue operando en nuestras vidas. ¿De qué manera? A través de librarnos de problemas, muchas veces emocionales, pero también de enfermedades y también de todo tipo de tribulaciones en este mundo.
Jesús no solamente vino a salvarnos espiritualmente, sino podemos ver el testimonio como ejemplo de los salmos, de personas que clamaron a Dios y experimentaron libertad, experimentaron el cuidado, la protección que Dios hace sobre sus hijos y sobre sus siervos. Entonces, ¿cómo se dio todo esto? Porque Jesús sobre sí mismo recibió el precio de nuestra condenación. La realidad histórica es que Jesús murió y fue enterrado. ¿Qué fue lo que hicieron los romanos y qué hicieron los judíos cuando Jesús murió y fue enterrado? Humanamente se aseguraron que nadie pudiera acercarse a ese sepulcro. Sin embargo, dice la Biblia que un ángel corrió esa roca, quitó esa piedra. ¿Y por qué lo hizo? No porque el Señor Jesús necesitara que alguien le ayudara para mover esa piedra, sino que esa piedra fue movida para testimonio de nosotros, para que nosotros pudiéramos saber que esa tumba estaba vacía, que el Salvador del mundo había cumplido con todas sus promesas y se había levantado de entre los muertos. Nadie había resucitado por su propia voluntad, por su propio poder. Las únicas personas que habían experimentado resurrección habían sido por medio del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se manifestó? ¿Cómo fue ese día de la resurrección? Pasan 3 días y el Señor Jesús está en el sepulcro. Pero a la mañana del primer día de la semana, que es domingo, ¿qué fue lo que sucedió? Dice la Biblia que hubo un ¿qué? Un terremoto. Que un ángel del cielo, que parecía como un rayo, aparece en ese lugar. Removió la roca y mostró que la tumba estaba vacía. De manera que los soldados quedaron como dormidos, inconscientes ante tal acontecimiento. Las personas, los judíos, tuvieron que inventar y pagar, sobornar a los romanos para que pudieran decir que Jesús, su cuerpo había sido robado y que Él no había resucitado. El apóstol Pablo dice en primera carta a los Corintios capítulo 15, habla sobre el Evangelio. Y lo que dice es que él predica que Jesucristo vino y conforme a las Escrituras, murió conforme a las Escrituras y fue resucitado conforme a las Escrituras, y que hubo testigos, que hubo apareció a los apóstoles, que apareció a las mujeres, que apareció a más de 500, y dice, y al final apareció, él dice, me apareció a mí. Entonces, voy a invitar a todos, por favor, que puedan cerrar sus ojos y vamos a terminar meditando y pensando en eso. El apóstol Pablo narra el Evangelio o sintetiza el Evangelio en algunos versos de 1 Corintios 15. Pero la Biblia dice que este hombre, que se vuelve el más grande predicador del primer siglo, de los comienzos de la iglesia, un judío con nacionalidad romana, dice la Biblia que él iba respirando amenazas, que se dirigía hacia Damasco con el solo propósito de poder matar o traer arrastrando, encarcelar a mujeres, a hombres, a niños, a familias completas que hablaban en nombre de Jesucristo. Se les conocía como los del camino. Y el apóstol Pablo era enemigo de todos ellos. Los odiaba y el propósito de su vida, el celo de su vida, era acabar con todos los que predicaran y hablaran del nombre de Jesucristo. En medio de ese corazón lleno y camino hacia su, podríamos pensar, hacia su meta de vida, que era acabar con la vida de esas personas. También iba camino
camino hacia su propia condenación, iba camino hacia su propia muerte. Porque cuando se le apareció el Señor Jesucristo en medio de ese camino, la Biblia dice que Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? En ese momento ese hombre cayó al piso, cayó humillado y quebrantado, porque dice la Biblia, el apóstol Pablo lo narra y dice: vi el resplandor de su gloria y oí esa voz celestial que me dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. El apóstol Pablo, humillado, postrado, escuchó la voz de nuestro Dios, vio a nuestro Señor, y en ese momento se dio cuenta que lo que estaba haciendo lo condenaba a él al infierno, porque se había convertido en el enemigo número uno de Dios, el enemigo número uno de Jesucristo, y que Jesucristo era el único que lo podía salvar. De una manera especial, su corazón pudo entender la condición espiritual en la que se encontraba. De una manera especial, el apóstol Pablo se pudo dar cuenta de su indignidad y del peligro en el que se había metido. Hacerse enemigo de Dios no le podía traer nada bueno. Y lo único que pudo decir: Señor, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que yo haga? Jesús, nuestro Dios, le dijo: levántate y ve a esta casa, ve a la calle a la derecha y espera allí. Pablo pasó 3 días en ayuno, esperando que alguien viniera a hablarle de parte del Señor Jesucristo, a devolverle la vista y a orar por él, para que fuera lleno del Espíritu Santo. La vida del apóstol Pablo nunca volvió a ser la misma, sino que su vida fue transformada. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Eso es lo que Dios narra que Él hizo en la vida y a través de la vida de un hombre que se rindió completamente a Jesús. Piensa en una persona. ¿Qué le dirías a una persona que no conoce a Jesús? ¿Le dirías que esto puede hacer Dios en su vida? ¿Que lo puede convertir de un enemigo de Dios en un predicador? ¿Tú crees que Dios puede hacer eso por alguien que no le conoce? ¿Crees que Dios puede cambiarle la vida a una persona indigna, a una persona violenta, a una persona malvada? Cambiarle la vida y convertirlo en el más fervoroso, más ferviente siervo de Dios. ¿Te atreverías a decírselo a una persona que no conoce? ¿Cómo está tu vida con el Señor? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Qué tan enemigo eres de Dios? ¿O qué tan amigo, qué tan cercano eres a Cristo? Tu vida ha sido cambiada y transformada de esta manera. ¿Vives lleno del Espíritu Santo? Oír la historia de Jesús ¿te conmueve? Oír la historia de Jesús agita tu corazón, anima tu alma, despierta tu mente y te motiva a levantarte y comenzar a hablarle a la gente de Cristo, a vivir como vivió Jesús, a tener el carácter de Jesús, a practicar el amor que tuvo Jesús. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te pedimos en esta noche, bendito Dios, que salves a muchas personas en este lugar y en los lugares donde pueda ser escuchada este mensaje, este anuncio de tu palabra. Tu palabra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Es por amor que Jesús vino a este mundo. Tú lo dices en tu palabra. Por amor lo enviaste y por amor Él vino a entregar su vida en sacrificio por nosotros los pecadores. El día de hoy, Señor, quisiéramos confesarte que no hemos vivido como vivió el apóstol Pablo, que no hemos sido tan radicales, que tal vez podemos pensar que Dios puede obrar, que tú puedes obrar milagrosamente en la vida de otros, pero que no vemos que esta obra milagrosa suceda en nuestras vidas, que hemos perdido la pasión, Señor, hemos perdido, Dios, ese primer amor, nos hemos dejado engañar por el afán del mundo, nos hemos dejado enfriar por la violencia, por el pecado que hay en el mundo, por todas las cosas que nos rodean, por la tristeza, por la enfermedad, por la muerte, por los problemas que nos rodean. De verdad, muchas veces, Dios, nos hemos sentido cansados, desgastados, nos hemos sentido abrumados por el peso, Dios, de este mundo, de esta vida. Pero la realidad es que nos hemos sentido de esta forma porque no nos hemos refugiado en tu presencia, porque no nos hemos refugiado en tu palabra, porque no nos hemos refugiado, Dios, meditando en ella, buscándote en oración, buscándote apasionada y desesperadamente. Pero el día de hoy estamos aquí. Estamos deseosos, Señor, de sentir un toque tuyo en nuestra vida. Llevamos algunas semanas reuniéndonos y escuchándote hablar a nuestros corazones. Señor, que esto dé resultado, que esto realmente produzca cambio en la vida de cada mujer, en la vida de cada hombre, en la vida de cada matrimonio, en la vida de cada niño, de cada adolescente, de cada hombre mayor, de cada familia, de cada matrimonio, de los que estamos aquí y de los que escuchan allí en casa. Señor, que esto que estamos haciendo tenga un valor eterno en nuestras vidas. Sabemos y creemos en el poder de tu palabra y que tu Espíritu, Dios, tu Espíritu produce cambios radicales en nuestros corazones. Vivifica nuestras vidas. El día de hoy, bendito Dios, venimos a ti desgastados, hambrientos y sedientos de Cristo, de esa roca que es más alta que nosotros, sedientos de esa roca que proveyó el agua para todo un pueblo, para toda una multitud en medio del desierto. Esa roca de salvación que es Cristo nuestro Señor. Señor Jesucristo, danos de beber de tu agua. Señor Jesucristo, danos de beber de tu Espíritu. Sacia nuestra sed, sacia nuestra alma. Levántanos, bendito Dios, avívanos. Y cada vez que mencionemos tu nombre en cualquier lugar, que tu Espíritu, Dios, hable con poder de Cristo. Cada vez que hablemos de ti, Señor Jesucristo, que mencionemos tu palabra, te pedimos que quebrantes el corazón de los que te escuchan y también el de nosotros. Te entregamos nuestras vidas, ponemos en tus manos nuestros corazones. Avívanos, avívanos y no dejes que salgamos de este lugar como hemos llegado. Permite que salgamos, Dios, llenos de ti, llenos de tu presencia, conscientes de que tu presencia está con nosotros y va con nosotros. Te damos gracias por todo esto, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos allá en casa, gracias por haber estado con nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios les dé paz. Shalom.